Vicente Rojo. El 16 de febrero el Frente Popular obtuvo la victoria en un clima de profunda escisión que parecía dividir España en dos bandos irreconciliables. El héroe de la defensa de Madrid y gran estratega militar se definía a sí mismo como católico, militar y patriota. Valoraba los esfuerzos que la República había hecho por los menos favorecidos, ya que procedía de una familia muy humilde, por lo que se sentía especialmente cercano a la causa de las clases más desfavorecidas. El Frente Popular obtiene la victoria en un clima de profunda escisión política y social que divide a España en dos bandos. La España obrera, campesina e industrial gozaba de una oportunidad única en la historia para redimirse, y con la llegada de la Segunda República las esperanzas de los más desfavorecidos aumentaron y la euforia se apoderó de las masas. No le habían gustado los militares con los que convivió en África. Valoraba, eso sí, el temple y la audacia de sus compañeros de armas. En un principio, la sublevación solo triunfa parcialmente. Rojo, comandante del Estado Mayor, se mantiene fiel a la República en Madrid, donde el alzamiento ha sido neutralizado. Milicias, el orden y la disciplina brillaban por su ausencia. Si alguno no estaba de acuerdo con una orden, salía de la formación y se ponía a discutir acaloradamente con el oficial. Las milicias, desde el punto de vista militar, fueron muy poco operativas y limitadas de recursos. Cuando las autoridades republicanas empezaron a comprenderlo, las tropas enemigas se hallaban camino de Madrid. En los primeros meses de la guerra, el bando republicano no puede unificar y coordinar a las milicias. Hasta la defensa de Madrid, la anarquía más absoluta preside las acciones de las distintas fuerzas revolucionarias. El 24 de julio, Vicente Rojo sale para el frente de Somosierra para incorporarse a una columna que manda Enrique Jurado. En ese destino permanece hasta el 28 de agosto. Su primer encuentro con las milicias fue desolador. Muchos no sabían manejar un fusil y algunos no llevaban ni siquiera cartuchos. En septiembre, el joven comandante, que acaba de regresar de Lozoyuela, donde el frente ha sido estabilizado después de neutralizar a las fuerzas de Mola, es requerido como parlamentario para solicitar la rendición de los sublevados que se han hecho fuertes en el Alcázar de Toledo. Desde el inicio del alzamiento, los sitiados han resistido los ataques y el mando republicano necesita rendir la fortaleza. La repercusión mundial que está teniendo el asedio beneficia a los intereses propagandísticos de las fuerzas de Franco. Para liberar el Alcázar, los nacionales deben tomar Toledo y su provincia, y el gobierno republicano quiere negociar la rendición o poner fin al asedio con un asalto definitivo. La fortaleza ha resistido los embates de la artillería, los bombardeos de la aviación y el acoso de la infantería y las milicias durante todo el verano. El comandante Rojo había sido profesor de la Academia de Toledo antes de que estallara la Guerra Civil. Era considerado un arquetipo de militar profesional y un táctico de gran talla. Mientras prosiguen los trabajos para colocar las minas en los cimientos de la fortaleza, el día 9 de septiembre el comandante Rojo recibe el visto bueno de Largo Caballero para entrar en el Alcázar e intermediar en la rendición.
Tras una corta charla con Moscardó en su despacho, Rojo se despide de él vaciando su pitillera sobre la mesa de su viejo amigo. La suerte del Alcázar está echada. Fracasada la negociación, los sitiados esperan con resignación el ataque final. Tras la explosión de las minas y el posterior asalto, el Alcázar resiste. La fortaleza, casi derruida por completo, será liberada días más tarde por las fuerzas de Franco. Su suerte cambia cuando, casi por azar y sin previo aviso, la Junta de Defensa le ofrece el mando de las fuerzas que defienden Madrid, después de que el gobierno de Largo Caballero y gran parte del Estado Mayor hayan huido a Valencia. Al fin fue designado jefe del Estado Mayor de Miaja. Sus aciertos en la defensa de la capital de España fueron tantos que algunos no dudan en atribuirle todo el mérito de la brillante resistencia de la capital. Mientras Madrid es presa de los bombardeos, Vicente Rojo se encarga en esos momentos de organizar las milicias, concentrar fuerzas en los puentes que superan el Manzanares y localizar hasta el último fusil que haya disponible. El trabajo es titánico. Ni el propio Rojo sabe con las fuerzas de que dispone y ni siquiera dónde se encuentran. El 18 de octubre las tropas nacionales avanzan vertiginosamente hacia Madrid y Rojo es reclamado para dirigir una de las columnas que tienen que contenerlos en Illescas. De pronto me vi súbitamente nombrado jefe de una columna cuya composición y misión precisas desconocía, y teniendo por único enlace con el mando el teléfono público de un pueblo de tercer orden. Las columnas nacionales van tomando las poblaciones de la periferia de la capital y Vicente Rojo es consciente que necesita hombres y armamento para defender Madrid. Coordina la estrategia de la defensa de Madrid y para ello unifica los criterios de los líderes de las milicias, de los partidos y sindicatos, aplicando los conceptos del orden y la disciplina militar. La ayuda internacional que necesita la República comienza a llegar a Madrid. Miles de brigadistas son distribuidos por los principales puntos de defensa de la ciudad y la moral de la población y los milicianos crece por momentos. Todos se involucran en la defensa de la capital. El pueblo de Madrid acoge con entusiasmo a los voluntarios que van ocupando los cuarteles y se dirigen al frente para detener las vanguardias de las fuerzas franquistas. Las brigadas internacionales, formadas por combatientes de distintos países, son el complemento necesario que requieren los milicianos para luchar y defender las posiciones que les han sido asignadas desde la Junta de Defensa. La estrategia en la distribución de las fuerzas es vital para contener al enemigo, y Vicente Rojo concreta en el campo de batalla sus conocimientos adquiridos como comandante del Estado Mayor. A primeras horas de la noche del 7 de noviembre de 1936, a uno de los despachos del Ministerio de Guerra llegó un emisario con la copia de las órdenes de Varela, que procedían del interior de una tanqueta italiana destruida. Conocía el pánico de unos soldados inexpertos y asustados, cuando el enemigo rompía el frente y se precipitaba sobre sus posiciones, y aparece en acción, ya como teniente coronel, tomando decisiones, redactando las órdenes de operaciones y desplazándose al frente para conocer la moral de sus soldados. La batalla de Madrid ha concluido. El frente se estabiliza y la ciudad ha quedado cercada. El avance de las tropas nacionales ha sido neutralizado. Los tanques y los técnicos soviéticos han logrado frenar a las tropas nacionales. Madrid se ha convertido en una ciudad fuertemente defendida. La estrategia de Rojo ha triunfado. Rojo vence en Madrid y su participación en otras batallas como las del Jarama, Guadalajara y Brunete son decisivas. Madrid, hasta el final de la guerra, será una ciudad atrincherada, donde la población víctima del hambre y las penurias se acostumbrará a convivir con los soldados hasta el final de la contienda.
enero, tras los duros combates por el control de la carretera de La Coruña y finalizada la batalla del Jarama, la ciudad descansará hasta el final de la guerra. La Unión Soviética se convierte en el más fiel aliado de la República. El gobierno, después de las batallas de Madrid y el Jarama, ascenderá a Vicente Rojo y llegará a ser jefe de Estado Mayor republicano, procurando, con los medios de los que dispone, oponer una resistencia tenaz a las conquistas franquistas. En marzo de 1937, en la batalla de Guadalajara, se convierte en coronel jefe del Estado Mayor republicano. Para muchos, es el más brillante estratega de la contienda. El 22 de octubre de 1937 es nombrado general y a raíz de la conquista breve de Teruel, en enero de 1938, se le concede la placa laureada de Madrid. No merezco esta medalla más que los que han dejado su sangre en la conquista de la ciudad aragonesa. La primera maniobra de distracción consigue detener un mes la campaña del norte. En Brunete, Rojo obliga a concentrar un gran contingente de fuerzas nacionalistas. El despliegue de Brunete es el primer éxito de Rojo. En pleno verano, los nacionales paralizan la ofensiva sobre Santander, aunque los objetivos perseguidos por la República no se han conseguido. Franco ha tenido que emplearse a fondo, utilizando los mejores medios de los que dispone, para doblegar a la entusiasta y eficaz maquinaria de guerra republicana en una de las batallas más sangrientas de la guerra. El contraataque republicano en Belchite logra demorar la campaña asturiana, pero los objetivos de las fuerzas de Rojo de llegar a Zaragoza se ven truncados. La villa de Belchite sufre los constantes ataques de la artillería, la aviación y los asaltos coordinados de los milicianos, y tras una heroica resistencia, estos entran y proclaman las consignas republicanas. Más que una maniobra de distracción, Belchite significa la venganza de la República. La localidad aragonesa, ahora en manos republicanas, constituye un símbolo para el ejército popular, un triunfo momentáneo que eleva la moral de los milicianos. La batalla de Belchite pone de manifiesto la positiva influencia que los mandos comunistas están ejerciendo sobre el ejército popular. La localidad ha sido destruida casi por completo y ha obligado a los nacionales a retrasar la conquista de Asturias y cerrar definitivamente la campaña del norte. Vicente Rojo ha conseguido rodearse de los mandos más eficaces, instruidos por los consejeros soviéticos que están organizando y formando un auténtico ejército rojo. La contraofensiva nacional en el frente de Aragón se convierte en una campaña larga y dura. El mando republicano planea una maniobra de distracción para ralentizar el avance del ejército nacional. Vicente Rojo es consciente de los planes del enemigo, que pretende aislar a Cataluña del litoral levantino para dejar la España republicana partida en dos. El ejército popular continúa cediendo terreno y con la llegada del invierno comienza la movilización de tropas y la concentración de medios materiales. Rojo informa al presidente de la República de la decisión de su Estado Mayor y su siguiente objetivo: Teruel. Teruel es la primera y única capital de provincia que el ejército de la República logra conquistar, pero no será por mucho tiempo. Los republicanos dominan ahora la ciudad y sus alturas circundantes, pero ello significa que los republicanos se han convertido en sitiados y los nacionales en sitiadores. Pese a todo, la conquista de Teruel es un reflejo de la cada vez más preparada máquina bélica republicana, que realiza poderosas maniobras de distracción. Si a Franco se le reprocha escasa contundencia a la hora de asestar los golpes definitivos, en detrimento de Rojo, se puede decir que el alcance de sus maniobras disuasorias son muy limitadas, porque se convierten en defensivas al cabo de muy poco tiempo. El ya general Rojo recupera las fuerzas de Aragón y Cataluña y en mayo de 1938 forma el Ejército del Ebro, dirigido por comunistas, para lanzar una nueva ofensiva republicana.
La batalla del Ebro puede considerarse en muchos sentidos la más importante de la Guerra Civil Española, por su duración, 100 días, y los medios empleados. Fue la mayor concentración artillera y aérea de toda la contienda. A las elevadas pérdidas materiales se añaden los casi 90.000 muertos que produjo en ambos bandos. Además, casi con toda seguridad decidió el resultado de la guerra. El plan consiste en cruzar el Ebro por sorpresa y lanzar un ataque por el centro del arco que describe el río entre las poblaciones de Fallón y Cherta, escogida por estar defendida por tan solo una división nacional. Los republicanos deciden tomar la iniciativa para frenar el avance nacional hacia Valencia y así ganar tiempo, mientras se aclara la situación internacional, ya que los ojos del mundo están puestos en el futuro desenlace de la Conferencia de Múnich, donde se decide buena parte del futuro de la guerra española. Desde los primeros días de junio, todas las unidades republicanas empiezan a prepararse para la operación. Las tropas realizan maniobras y ejercicios sin saber que están ensayando un ataque real sobre el Ebro. A partir del día 21 de julio, el desplazamiento de tropas hacia sus zonas de actuación es incesante. Los movimientos se llevan a cabo con todas las precauciones posibles, con las luces apagadas y controles de circulación rigurosos para organizar el caos en que se puede convertir la zona ante la escasez de vías de comunicación. Los traslados se llevan a cabo en 2 jornadas, las noches de los días 22 y 23. Las tropas de infantería hacen los desplazamientos a pie unos 25 kilómetros por noche. Miles de soldados republicanos aguardan agazapados la hora de entrar en acción sobre el cauce del Ebro. En la madrugada del 24 al 25 de julio la noche es clara, sin apenas luna, y se respira cierta tensión en el ambiente. Miles de hombres aguardan en silencio la hora de entrar en acción. Unas 300 barcas permanecen escondidas tras los juncos o entre la vegetación próxima a la orilla, junto a los tramos de madera que van a servir para construir los puentes y pasarelas que deben facilitar el paso de la infantería. El cruce del río se realiza sin novedad. El ejército del Ebro va ocupando sus posiciones sin apenas oposición por parte de las fuerzas franquistas, que han sido sorprendidas por la perfecta ejecución de la maniobra. El sigilo junto a la nocturnidad han resultado claves para el éxito de la operación. Una vez que el cauce ha sido rebasado, los cuerpos de ejército de Líster y Tagüeña ocupan las sierras por donde transcurre el Ebro. Pero de nuevo el objetivo Gandesa, capital de la Tierra Alta, no se consigue tomar y la estrategia atacante se torna defensiva una vez más. Tras la batalla del Ebro y la caída de Cataluña, Rojo se da cuenta de que todo está perdido. Estuvo con sus hombres hasta el último momento. En la frontera francesa miles de combatientes arrojan sus armas y son instalados en campos de refugiados. Pero a Rojo no le gusta el trato que los franceses dispensaban a los perdedores. Los heridos y voluntarios extranjeros se mezclaban con las tropas del ejército popular y los milicianos. Las autoridades francesas, desbordadas ante la magnitud del desastre, no pudieron ofrecer las mínimas condiciones para atender a las decenas de miles de exiliados que en febrero y marzo de 1939 cruzaron la frontera. El último esfuerzo realizado por la República ha resultado baldío. El armamento del ejército perdedor también cruza la frontera. El material que se consiguió salvar en el Ebro apenas ha sido utilizado en la campaña de Cataluña. Después de la caída de Barcelona, se ha producido un éxodo masivo cuyo último destino la mayoría desconoce. Rojo aconseja a Azaña y a Negrín la rendición.
En la frontera francesa se entera del golpe de Casado. A partir de este momento se inhibe de todo y no participa en la defensa de la zona centro-sur. Los últimos días fueron extremadamente duros para Rojo en Francia. El general, en una de las escasas manifestaciones públicas que realizó, criticó a los políticos republicanos, a los que reprochó su escasa entrega y que, movidos por intrigas personales y partidistas, entorpecieron el esfuerzo de la guerra. Nadie, excepto él y alguno más, ayudaban a los miles de exiliados que se encontraban en los campos de refugiados, muertos de hambre y de frío, mientras los políticos salían precipitadamente rumbo a un exilio dorado, un destino muy diferente del de la mayoría de los combatientes republicanos. Retornó a España en 1957, en pleno franquismo, un regreso que lo llevó a la humillación de un juicio. Indultado de la pena de cadena perpetua, se le desposee su empleo y graduación militar hasta el día de su muerte, el 15 de junio de 1966.